posición de miradas o de puntos de vista en cualquier temática, en temáticas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, solamente con lo académico o con lo afectivo o con lo emocional. Al tener miradas distintas ante situaciones, lógicamente eso va a crear conflicto. Ahora, lo que se busca en el ámbito educacional es que, más allá de las diferencias de mirada, de perspectiva, logremos buscar puntos de consenso, y ahí es donde hablamos de resolución de conflictos. Y una de las cosas fundamentales es que para resolver estos conflictos debemos necesariamente tener una actitud activa, propositiva y muchas veces proactiva, es decir, no esperar que los conflictos surjan para que podamos a lo mejor buscar cómo mejorar los ambientes dentro de nuestra sala de clase o dentro del ámbito escolar propiamente tal. El rol del profesor es muy amplio y por lo mismo resulta tan complejo de abordar y de trabajar. Ahora, una de las cosas esenciales y que lógicamente es la base del rol del profesor es que el profesor es el primer orientador que hay dentro del aula, y por ende eso implica una serie de responsabilidades, pero la principal es ser guía tanto para sus alumnos como para las familias que han depositado las confianzas en la formación de sus hijos, en este caso, para orientar las conductas dentro de la sala de clase y fuera de ella también. Y lógicamente es el que va a dar los parámetros para que estas conductas sean las más adecuadas y sean también las más sanas, las que propicien en definitiva un ambiente sano dentro del aula. Ser una persona que ante todo sea empática, que sea capaz de ponerse en el lugar del otro sin que eso implique juzgar al otro, que eso es fundamental. Por otro lado, tiene que ser una persona que sea capaz de comunicarse asertivamente, es decir, ser capaz de decir lo que piensa y lo que siente en el momento adecuado. Debe ser una persona que sepa escuchar también, o sea, todas las características que yo te estoy dando son características fundamentales que tiene que poseer una persona para poder resolver adecuadamente estos conflictos. Y en base a estas características va a ser modelo él para sus alumnos. Es decir, si yo quiero que mis alumnos sean capaces de comunicarse adecuadamente para evitar justamente llegar a situaciones conflictivas, yo debo ser el modelo para eso. Una de las cosas fundamentales que el profesor debe enseñar a sus alumnos es ser tolerantes. Y eso es algo que a nosotros como cultura nos cuesta mucho. Es que la cultura chilena es muy poco tolerante, muy crítica, muy competitiva. Si yo le enseño a ese niño a que debe tolerar al otro en base a esas diferencias, muy probablemente eso, como eje de la enseñanza que está entregando, va a significar en el tiempo que va a tener él muchos menos conflictos y muchos menos desencuentros dentro de sus alumnos. Y lógicamente también enseñar que todo se resuelve dialogando. El diálogo es fundamental. Si el profesor es capaz de enseñar esas dos cosas, tolerancia y diálogo, y además es capaz de instaurar dentro de su dinámica con sus alumnos esos espacios de diálogo en donde nosotros podamos compartir cuáles son las situaciones que a lo mejor dentro de nuestro curso están surgiendo, ten por seguro que las cosas cambian radicalmente. Una de las cosas que yo debo aprender como profesor es que si se me presenta un conflicto, yo debo procurar ser bastante directo. Y si ese conflicto se me presentó hoy, ojalá yo en la tarde o al día siguiente a más tardar lo resuelva. Y lo planteé de esa manera. Ahora, eso no significa que si a mí se me presenta un conflicto con un alumno, con los padres, al primer contacto que yo tenga con ellos voy a de inmediato irles con el tema, con el conflicto desde la mirada negativa, sino que al revés,
plantear siempre este conflicto como una oportunidad de mejorar cosas. Cuando tú logras mostrar al otro que esta diferencia va a implicar algo positivo, la actitud que adopta el otro es muy distinta y es de predisposición a efectivamente mejorar el conflicto. Si tú muestras el conflicto como algo negativo, como un obstáculo, como una piedra en el zapato o como simplemente un divorcio en mi relación con el otro, no vas a llegar a ningún lado. El jefe UTP, el director, el inspector general, el cuerpo directivo en general, siempre va a ser el respaldo del profesor. Porque ser profesor es una de las profesiones más complicadas, más desgastantes que hay. Desde el punto de vista de lo académico, pero también de lo emocional. Porque él lidia a diario con seres humanos y el ser humano es un ser complejo, en donde las emociones están a flor de piel permanentemente. Entonces es el profesor el que va a absorber en lo cotidiano todo aquello, el que va a tener que contener muchas veces situaciones y el que también en muchas situaciones probablemente se va a desbordar. Y es ahí donde el jefe UTP, es ahí donde el director, es ahí donde el inspector general va a ser respaldo para este profesor para aquellas situaciones más difíciles.